lunes de Ñunea, ¿cómo están? Lunes de Ñunea. ¿Cómo están? Estamos acá como todos los lunes de 6 a 8 con invitados súper increíbles. Programón el león. De todo tenemos hoy. Bueno, a mi derecha, como siempre el público se renueva, nos presentamos. La tengo a Julieta López Carabajal. quien les habla, Rita Guerín. Carlos Mazo. Y a nuestra izquierda acá, Julieta nos va a presentar quién tenemos con nosotros hoy. Tenemos el honor realmente de tener una personalidad destacada de nuestro medio que nos va a hacer viajar en el tiempo, nos va a hacer sentir emociones maravillosas con algo que nos representa a todos los correntinos y los chaqueños también, que es vivir un poco la historia de nuestro amado puente General Manuel Belgrano, Sí. el puente Chaco Corrientes, Más antes. conocido. Por Esa- nuestro mes de corriente, que ya Claro, estamos terminando. Estamos de sí, cumple, 437 años. de nuestro corriente, es Sí. nuestra ciudad. Nada más y Ella nada. es Nada. la licenciada Nancy Sarazúa. Muy bien. Buenas tardes. Buenas. Muchas gracias por la invitación. Licenciada en Muchas gracias a vos, historia. licenciada en Profe de historia. Y vaya que sabe de historia. Hoy clase de historia. Hoy Ay, clase de sí. historia para todos, claro Clase de que sí. historia. Bueno, la verdad que nosotros la conocimos en Acústicos del Paraná y nos enteramos de cosas que no sabíamos del puente. No, Todo lo realmente. tenemos ahí, pero no nos preguntamos sobre el puente. ¿Viste? A ver, contale a la gente por qué vos conocés al puente desde chiquitita, de bebé, desde ¿Cuál todo. es esa conexión tan ¿Qué tenés? fuerte que tenés con el puente? Bien. El Puente General Belgrano estuvo presente en mi vida desde siempre. Mi papá, Francisco Sarazúa, fue obrero del puente. Y bueno, trabajó allí hasta la inauguración, desde los inicios de la construcción hasta su inauguración. Y bueno, cuando fue el día de la inauguración del puente, obviamente que fue mi papá la inauguración con mi mamá, y bueno, yo estaba en la panza de mi mamá. Así que el puente cumplirá 52 años y ahí ya delato mi edad también. Ah, te juro, Bien No pillada. te pasa eso que no puedes contar la edad. ¿Viste? Así que bueno, el puente y yo somos como hermanos, ¿viste? Siempre Claro. presente en casa y bueno, en las charlas, en las reuniones, siempre el tema del puente y era el tema que más le gustaba hablar a mi papá. Le gustaba porque mi papá falleció hace 2 años y bueno, así que siempre presente el puente en casa. Sí, ahora el 10 me dijiste que el 10 de mayo se cumplen los 52 años Así es, del 10 puente de la el 10 inauguración. de mayo de 1973 se inauguró el puente un día jueves y bueno, este año estará cumpliendo sus primeros 52 años uniendo al país, ¿no es cierto?, a Corrientes, particularmente a Corrientes, porque si nosotros tenemos presente la geografía de Corrientes, está rodeada de ríos. Sí. Entonces Corrientes y Misiones eran las 2 provincias insulares dentro de la Argentina, era como que están desprendidas del resto Sí. del país. Sí, sí, Entonces sí. eran las provincias que más problemas tenían en comunicarse con el resto del país. Sí. Y bueno, fue justamente Corrientes la que presenta la iniciativa para que se construya el puente, ¿no es cierto? Los productores correntinos, los comerciantes correntinos, apoyados por la UNE también, la Universidad Nacional del Nordeste también tuvo un papel muy importante entre los gestores para que el puente sea una realidad. Qué Ay, lindo, qué sí. lindo. Y bueno, y contanos, porque también sé que escribiste un libro sobre el puente. Estuvo estudiando. Ah, ¿no? yo lo estuve estudiando. Es de las alumnas buenas que me gusta Eso. tener, ¿viste? Yo enseño en un secundario y bueno, y siempre me Mandale encanta. saludos a tus Le alumnos. mando saludos a mis alumnos del Liceo Ferré, a mi familia, por supuesto. Nos están escuchando desde Camarones, Ay, Chubut. saludos, Ay, qué saludos, lindo. Un beso saludos. para cámara. Acá está tu cámara, así que qué Ah, mandar esta besitos. Un besito, mi hija Dina, mi yerno Fabricio. Son médicos, ellos están trabajando ahí en Camarones, así que un abrazo gigante, gigante. Bueno, mi marido, mi hija que están también en casa ahí viendo, mis hermanos, así que para todos ellos y mis alumnos. Así que bueno, sí, es verdad. No se pensó como libro originalmente, lo que pasa es que yo hice la licenciatura en Historia y teníamos que elegir un tema para la tesis. Y bueno,
¿qué voy a elegir? El puente. El Yo dije, puente. bueno, listo, esto es lo más Tu fácil, hermano. lo más lindo, me va a ir recontra bien. Y la verdad que no fue tan bueno porque para la tesis tuve que buscar documentación y que acá en Corrientes y en Resistencia no había. Así que bueno, fue todo un tema, 1 año y medio Investigando. buscando información. Un año y medio. 1 año y medio me llevó para poder hacer mi tesis. Y bueno, cuando rindo mi tesis, yo presento como tema, por supuesto, y la gente de la universidad, sí, rápido me aprobaron. sí. Yo re feliz porque a mis compañeros había temas que le rechazaban, no, porque ya es un tema muy repetido. Claro. cuando Y a este mí me- tema nadie, no, Era ninguno. súper no, original, no. súper Yo original. re feliz hasta que después se me Hasta fue que la todo te felicidad. busco la info, si voy a ser la primera con la info acá, te Claro, juro. ¿viste? Bueno, y después rendí mi tesis, por supuesto, muy bien, gracias a Dios. Y bueno, como recomendación de los doctores en historia en la UNE, mi directora de tesis, la doctora Marimar Solís Carnicer, que es una divina, me recomendaron que lo publique porque era un material inédito, un aporte muy importante a la historia regional. Así que ahí se transforma Hasta el el libro. momento no había ningún libro referido al tema. Ningún Ningún libro, no había ninguna investigación profunda como la que nosotros hacemos los historiadores, ¿no es cierto? Sí. Y entonces, bueno, la verdad que... ¿Qué temita? Buscar la bibliografía, Sí. no sé. No hay ¿Y nada. esa tesis fue directamente el libro o se amplió la investigación? Algo por el Bien, estilo? qué buena la pregunta, porque una tesis de licenciatura, una tesis de maestría o doctorado siempre tienen como una estructura muy rígida, ¿no es cierto? O sea, Claro. había que descomprimir un poco esa tesis para que pueda llegar al público en general y lo pueda entender cualquiera. Ajá. Entonces la idea es eso, fomentar nuestra historia, fomentar la historia del puente y que sea interpretada por cualquier persona desde cualquier lugar, ¿no es cierto? Así que la Para verdad todo que público, como dicen. para Claro. todo público. Ajá. Así que bueno, se transforma después en libro cuando se aprueba la tesis, allí sí. Y la verdad que me trajo mucha sorpresa porque yo pensé que había muchas investigaciones con respecto al puente y no. nada. Y no, así que la verdad que sigue siendo un material, todo aquel que quiera seguir investigando sobre el puente, que por supuesto que debe seguir investigándose, siempre debe partir desde lo que yo ya investigué. Sí. Así que siempre es una fuente obligada, mi tesis o mi libro, ¿no es cierto? Viste el puntapié inicial. Exacto. Y algo que Así le quieras contar así a grandes rasgos de lo interesante que tiene el puente, que más te guste. Bueno, el puente, lo más interesante y que yo siempre Sí. les cuento a mis amigos, eso que se hagan. Que se ahora sorprendan. ustedes, claro, Sí. cuando ustedes Datos. vayan ahora. Ajá. cuando Vamos a ir a vayan contar eso. A la Sí. costanera, háganse los que saben. Háganse los que saben. Y nuestro puente General Belgrano es único en su modelo y estructura. Ajá. A ver, ¿por qué? Porque nuestro puente General Belgrano son 3 puentes en uno. Mira. Desde la 3 de abril hasta donde comienza el río, Sí. es el puente viga. Observen arriba, hay 4 vigas. Ese es un tipo de puente. Ajá. A partir del río se terminó la viga, comienza el puente en arco. Observen ese detalle. Ajá. Es otro tipo de puente y esos arcos es el sello que dejaron los italianos, que fueron las empresas que vinieron a construir el puente, ¿ves? ¿Por algún motivo se buscó esa solución, digamos, de hacer 3 tipos diferentes? Se les ocurrió a los italianos de ese tiempo hacer Estética. este Pero diseño. era algo moderno, digamos. Pero Te era pareció recontra innovador, moderno. digamos. Claro, Sí. y quedó único, ¿eh? Ajá. 3 puentes en uno. Nosotros generalmente, bueno, y el tercer ¿Y el puente, tercero? termino la idea, Sí. es el puente colgante o atirantado, Sí. que nosotros observamos esos cables gruesos que Hermoso se llaman que- obenques, Sí. esos obenques que sostienen la parte central del puente, es otro tipo de puente. Entonces tenemos 3 3 puentes tipos. en En uno. uno. Ok. Y es único nuestro puente en el mundo. Generalmente googleen y busquen, van a ver que ves puente viga o puente colgante o, Claro. ¿viste? Sí, Puente, claro. puente Y acá colgante. tenemos otro puente. Tenemos los Nosotros tres. tenemos 3 en uno, somos recontra único en eso, así que nuestro puente se destaca. Es bellísimo nuestro puente. Sí, Es bellísimo. muy bonito. Y tenía un gemelo, ustedes habrán escuchado, ¿no es cierto? No. ¿No? Yo No. sí escuché algo, pero no sé, no recuerdo dónde. Sí, en Génova. En Génova. Ah, Sí, mira. y bueno, ese puente se cayó. Ah. Bueno, y fue todo un drama porque Gemelo en el decían, sentido que habían 3 puentes igual, así de exacto, todo lo mismo. igual, idéntico. Con antigüedad, idéntico. o sea, o se hicieron. Se de- hicieron paralelamente. Mira. Paralelamente. Bueno, la cuestión es que ese puente cayó.
Y cuando cae ese puente, todos entran a mirar a este puente. Claro. ¿Se irá a caer este Lógico. puente? ¿No se irá a caer? Bueno, no se va No a se va a caer. caer. No, Ujú. porque, ¿cómo es? Siempre es la pregunta obligada, ¿viste? Nancy, cuando... Me acuerdo un tiempo que caía tierra del puente. Sí. Arenilla. Nancy, se va a caer el puente. Nancy, mira esto y me mandaba como yo que miraba yo la también. ingeniera, ¿viste? No, yo soy profe de historia nomás. El puente no se va a caer. Lo que pasa es que la junta de dilatación le faltaba rellenar justamente esa junta de dilatación, que era un material que estaban esperando que venga de Estados Unidos. Y como demoraba, Y se demoraba, esperando, y sí. todos nos asustamos, pues, cuando Sí. vemos la tierrita que cae, ya va a decir el puente. Bueno, y ese puente de Italia, que es el gemelo de este, cayó justamente porque no resistió, el material no era óptimo para el mar. Ah, Claro. por el Ah, movimiento. sí. Distinto. Claro, porque el agua salada habrá... Corroe. Fue erosionando, Claro, corroe, corroe, sí, y sí, sí. terminó venciendo al puente. Está bien. Pero eso Es no tenemos ese distinto. problema. No, No, agua dulce. Agua dulce. No. Qué tranquilidad. Somos re dulces acá. Así que tranquilos con eso. Está Y muy otra bien. cosa, otra garantía que tenemos es que los italianos hacen cosas para que dure para toda la vida, ¿viste? Claro. Vos ves edificios, puentes, Construcciones fíjense las romanas. construcciones, ¿no es Sí. cierto? Que duran, que Mil siguen vigentes. años y Miles de años. años. Vigentes. Milenios, tal cual. Milenios. ¿No es Sí. cierto? Así que no tenemos puente para rato y debemos cuidar a nuestro puente porque es medio que el uniquito que tenemos. Sí. Entonces, ¿Cuánto vos nos habías comentado también de que estaba el proyecto desde hace cuánto Desde del que nació segundo el puente? puente? ¿Viste El segundo puente. la idea, el proyecto original de este primer puente, de este puente Chaco Corrientes en su momento, porque no tenía nombre, Ujú, se sí, llamaba Chaco Corrientes, Corrientes. fue de los correntinos, porque como les dije al comienzo, Corrientes era la provincia más preocupada en poder solucionar y sortear este río Paraná, los productores, los comerciantes correntinos, porque se veían perjudicados en el comercio, ¿no es Antes cierto? teníamos la El balsa. Entonces, el vaporcito, como la se llama. balsa. El vaporcito, Ujú. pero ¿qué pasaba con ese sistema de comunicación? Tenemos que rezarle a Dios que haya buen tiempo, buen clima, Claro. porque si viene una tormenta, hay viento, nuestro Paraná se pone como malo, entonces ahí no sale la No, igual la cantidad de movimiento que hay. Sí. Claro, Sí. ¿viste? Entonces, bueno, Llegamos era a un todo- récord nosotros, algo así, de cantidad de autos. No sé dónde si había leído algo así. No sé si me puedes rellenar. Sí, Sí. el récord en fila de autos para poder cruzar, sí, porque cuando había mal tiempo se Sí. suspendía el cruce, entonces se Ujú. armaba la fila de camiones, de autos, de 2000, gente no sé si nos parece. esperando. Y bueno, y justamente eso fue lo que vio en 1967 cuando vino el presidente Onganía Corrientes Ajá. y vio eso, dijo, sí, no, esto necesitan de Dame un verdad, segundo. de verdad el puente. Y tal vez el perjuicio era más grande para el lado de Corrientes, que es dentro de la ciudad, digamos, donde se generaba Claro, el sí, caos. el En cambio, caos en Resistencia hay que Ni hacer se varios enteraban, kilómetros para entrar. claro, ellos ni se enteraban. Claro. Y el segundo puente, se estaba inaugurando el puente General Belgrano el 10 de mayo del 73, y allí, ya en ese acto de inauguración, los chaqueños ya empezaron a hablar sobre el segundo puente. Y entonces, bueno, en chiste, esto está todo documentado lo que digo, o sea, no es no es invento, está todo documentado en el Chaco, en la Federación Económica del Chaco, ahí me salió. La Federación Económica del Chaco tiene todo documentado, porque ellos obviamente que se van a documentar, porque son ellos los que proponen la construcción del segundo puente, ¿no es cierto? Que bueno, que seguimos esperando. Sí. Desde el 94 se presentó en 1994. 94. La Wow. propuesta, mira, estamos. Claro. ¿No es cierto? 31 años ya. 30, Wow. mira. Sí, Sí. y bueno, en 1994 un grupo de ingenieros de la UTN son los que diseñan y estudian la viabilidad, construcción de un segundo puente. Y bueno, desde ese entonces venimos gestionando y fracaso, y bueno, esperemos que... Pero en está el algún modelo momento- todo de qué Todo puente. ¿Va a ser solo precioso. uno? ¿Va a ser ¿Va a ser como- triple? ¿Así? bueno. ¿La belleza como este o cómo? En principio se pensó en un puente ferroautomotor. Se pensó en un puente ferroautomotor y Con un al trencito. estilo autovía que tenga doble Ok. mano en ambos cursos, digamos. Porque el General Belgrano, digamos, cuando se inauguró, habían 4 autos por la calle, digamos. Bueno, a claro. comparación de hoy en día. Eso a veces me dicen, ¿cómo no hicieron un puente más grande? Claro, No. es A ver, finito. pensemos, uno no puede juzgar
el presente, no puedes juzgar el pasado con los ojos del presente. Sí. Totalmente. Entonces tenés que ubicarte en ese tiempo para poder comprender por qué se decidió. Por supuesto que el parque automotor hace 52 años Infinitamente era menor. Nada. no se pensó No. nunca, no se pensó a futuro que La esto iba a explosión crecer una demográfica. cantidad, que vamos a armar un Mercosur. que Claro, ¿no? no se pensó y bueno, y es lo que tenemos. A mí lo que me llamó la atención de tu libro era que decía de que, bueno, que fueron un montón de obreros los que estuvieron, como 1000 más o menos, y que la empresa constructora, o sea, si había un accidente, o sea, tenía en cuenta como que hasta 100 personas podían llegar a fallecer en ese... Ay, ay, ay. No tenían, ¿cómo se llama? Ningún sistema de seguridad. Preventivo, sí. Ningún sistema de seguridad. Viste que todo lo que tenga que ver con higiene y seguridad es de Sí. ahora. Pero Claro, no claro, sé, claro. Sí, sí, es sí. llamativo. Pero por eso me gusta mucho hablar de héroes del puente. Ajá. Como se los llama ahora héroes, A los los de chicos los- que sí. andan con la bandera, que Ajá, también sí. son Gran héroes, labor, ¿no es cierto? Gran trabajo que hacen esos chicos en prevenir suicidios. Pero los primeros héroes del puente fueron los obreros, quienes Se no arriesgaban. tenían Sí. ningún tipo de seguridad, ni arnés, ni ellos andaban por la viga caminando y a la buena de Dios. Y Bueno. estaba previsto, sí, es verdad, que estaban advertidos inclusive los obreros de Corrientes y de toda la región, los obreros en general, antes de pasar al obrador desde Corrientes hasta Chaco, porque allí estaba el obrador, ya había un cartel que advertía que estaba previsto la muerte entre 80 y 100 obreros. Mirá, O sea, ay. y a cualquiera le podía tocar. O sea, el que iba A cualquiera sabía le que podía podía pasar. pasar Sí, sí. eso. Supongo que era una idea como para advertir, digamos, que tomen su recaudo. Claro. Porque de Exacto, otra ¿viste? forma Advertencia. es prácticamente Muy asustar. extremo, digamos. Tal cual. Y no sé, antes, viste que... trabajaban igual y como que no le hacían caso a esa advertencia. Dada la magnitud de la obra, se pensó en ese número. ¿Y se bueno, sabe la cantidad de bien, fallecidos? oficialmente la Dirección Nacional de Vialidad Distrito Cava dice 5. Ah, Pero mira. ella Un investigó. poco inverosímil, digamos. Dice 5. 5. Hicieron precio. Después yo entrevistando a obreros, mi papá, por supuesto, mi papá desde un comienzo me dijo no son 5, son 13. Y ahí me empezó a contar. Ah. El primero fue así, el segundo fue así, el tercero fue todos los casos. Porque justo dio la casualidad que era su horario de trabajo, entonces era Claro, él era testigo directo. testigo, Ujú. ¿viste? Entonces el tercero, cuarto, hasta casi el último, cuando ya estaban pavimentando, el último fue ya casi en la inauguración, allá a la altura del peaje. ¿Viste? Cuando que se ensancha, Sí, sí. bueno, ahí estaban pavimentando y bueno, ahí cayó un obrero y fue aplastado por una de las máquinas. Ese fue el último. Bueno, después yo digo, bueno, entrevisto a otros obreros del Chaco que ni siquiera le conocían a mi papá, no se conocían. Y me dijeron Coincidían. exactamente Lo mismo. Bueno, para que Mirá. quien quiera seguir investigando, tiene que... Es verdad que trabajaban también de un lado y del otro, ¿no? O sea, parte de trabajar en el Chaco y parte de trabajar en Corrientes, y cuando se terminaba la obra recién podrían llegar a conocerse, imagino. Exacto, Claro, porque venían así. eran muchísimos. A ver, pensemos que eran entre 800 y 1000 obreros, dependiendo siempre de qué momento de la obra estamos hablando. Claro. Porque por momento se necesitaba muchos más obreros, por momento no tanto. Ujú. Había tramos que necesitaban más Lógico, que Exacto, otros. lógico. a medida Ujú. en que la obra se iba terminando y se iban despidiendo los obreros porque ya Ajá. no se necesitaban tantos. Entonces, dependiendo del momento de la construcción, el número aumentaba o disminuía. disminuía. ¿Cierto? Ujú. Y el número, bueno, quedó 13 extraoficialmente. Extraoficialmente. Después yo seguí, ¿viste? Porque no puedo con mi genio. ¿Por qué Vialidad dijo 5? Porque, bueno, yo llegué a la triste conclusión de que Vialidad Nacional Cava me mintió. Sí. ¿Me mintió por qué? Porque ese dato no tenía vialidad. Justo el señor que me hacía que me recopilaba la información Ajá. desde Buenos Aires, me mandaba a Corrientes, se ve que yo le hinché tanto a él y él le hinchó tanto a la gente de vialidad que dijeron 5. Entonces, bueno, 5. Me Le dijo, dijo nomás. No Como tenía para el decir dato un número, directamente. digamos. Dejé de preguntar. no Sí. había forma de que sepa Vialidad Nacional porque los que se ocupaban de la contratación de los obreros y los que se ocupaban de pagar a los obreros lastimados o accidentados o fallecidos eran las empresas. Sí. Claro. Vialidad Nacional no tenía, No tenía nada nada con que eso. ver, sí. Ujú. Entonces,
Y Alida no se enteraba si moría o no moría. Tiraron un número, Tiraron un número para que nos dejemos. Bueno, les Estimativo. cuento, che, que estas son las Ay, voló el voló, tiempo. voló. Pero cuando es Ah, interesante. sí. Pero quiero que le cuentes a la gente cuántos metros tiene, porque yo no sabía, y cuántos es caminando. Bien, es un Sí, buen dato, a mí me ¿viste? encantó, yo ya me acuerdo, pero me encanta y Es un es algo buen para dato, contar. ¿viste? Sí. De orilla a orilla el puente mide casi 1700 metros. O sea que son 17 cuadras para los que quieran correr y caminar. 34 Sí. cuadras está buenísimo. Sí, ¿viste? y encima 34 estar ahí cuadras, fresquito, Sí. yo ya hice Ahora en eso Semana varias Santa veces. fue el Via Crucis interprovincial y Sí, qué estaba lujo, espectacular qué esto. lujo, Sí, qué sí. lujo, qué lujo. Así que bueno, Bueno. nuestro puente sigue comunicando, sigue hermanándonos, nuestro puente sigue ayudando porque siempre es vía de comunicación, así que cuidemos a nuestro puente y preparémonos para sus próximos 52 Y años. no Sí. se va a caer. No se va a caer. Ay, bueno, muchas gracias, Chicos, Yancy, sí, por un haber placer venido. haberte Me encantó, tenido, y eso Nancy. me encantó lo que nos Sí. contó. Bueno, enseguida vamos a la pausa y ya venimos con nuestro próximo invitado, porque Ñunea Es para vos. Chao, Chao. chao.